Soy Flor Fernanda Rodríguez Andrade y le vengo a hablar sobre los ojos. Los ojos son órganos fotorreceptores que reciben y transforman la luz en impulsos eléctricos. Estos los envían al cerebro transformándolos en las imágenes que percibimos. Los glóbulos oculares se encuentran en las órbitas craneales. Cada ojo tiene párpados y los párpados tienen pestañas. Tenemos el lagrimal que permite que tengamos limpio y húmedo el ojo. Las características de los ojos son que tenemos alrededor de 576 megapíxeles. Poseemos una córnea capaz de llegar a los 43 ditropias y tenemos alrededor de 6 millones de conos en la retina. Asimismo, tenemos de 90 a 126 millones de bastones. Partes que componen el ojo humano. Se componen de tres partes. La capa externa, porción superficial gelatinosa del ojo, donde se encuentra la esclerótica, que es una membrana espesa y de color blanco. Asimismo, la córnea, ubicada en la parte delantera del ojo. La cámara anterior, un espacio relleno de humor acuoso. La capa media, ubicada por debajo de la superficie. Los coroides, membrana muy arraigada por abundantes vasos sanguíneos y tejido conectivo. El cuerpo ciliar, ubicado entre el iris y la retina, donde se produce el humor acuoso que rellena la cámara anterior. La capa interna es la parte profunda del ojo. Se encuentran las estructuras importantes como la pupila, el cristalino, la retina y el humor vítreo. ¿Cómo funciona el ojo humano? Percibe la luz refractada a través de las capas externas y forman una imagen invertida, como sucede con las cámaras oscuras. Las imágenes son percibidas por las células retinales, las llevan al cerebro vía el nervio óptico, quien se encarga de descifrar y de darle sentido a las imágenes captadas. En este proceso intervienen los órganos internos del ojo, como por ejemplo el iris, el cristalino y el nervio óptico, conformado por nervio óptico en la retina, nervio ocular, motor ocular, como un tercer par craneal, nervio motor ocular externo, sexto par craneal, nervio cuarto par craneal. Los músculos que ayudan a los ojos del humano. Los músculos intrínsecos o dentro del ojo. Músculo ciliar que permite el movimiento del cristalino a través del enfoque. Músculos extrínsecos que están alrededor del ojo, que son 6, permitiendo el movimiento ocular dentro de su órbita sin tener que girar toda la cabeza. Asimismo, permiten el pestañeo. Las células ópticas. Las células ópticas más complejas están en la retina. Son un tipo de neurona fotosensorial que permiten la distinción de los colores. Los conos están centrados en medio de la retina. Son sensibles a longitudes de onda de luz, diversos colores y tonos, colores percibidos en un grupo de conos diferentes. Los bastones. Los bastones se hallan en la periferia de la retina y se activan con la oscuridad, permitiendo al ojo percibir blanco, negro y los matices, el color gris. Con mejor vista. El águila tiene entre 2 y 4 veces mayor agudeza visual que los humanos. Tienen una mejor nitidez y tienen mejores detalles de las imágenes, lo que permite que a la hora de volar y ver y cazar tengan una mejor resolución. Esto se debe a que contienen las células que se llaman conos. También, asimismo, su campo visual es de 340 grados y que es mucho mayor que el de los humanos, que tenemos 180 grados. El gato. El ojo del gato absorbe mayor luz antes de llegar a la retina, por lo cual necesita menos luz y sus pupilas se dilatan mejor recibiendo esta luz, lo que hace que puedan ver mejor. Entonces esto le permite tener una mejor agudeza visual durante las noches, ya que tienen una mayoría de células de bastones. Asimismo, su conexión al ver entre la penumbra o la semipenumbra es mayor. Durante el día los gatos miran más borroso que los humanos, y su campo visual es de 240 grados, debido a la posición de los ojos en su cabeza. El búho. En la vista del búho predominan las células bastones,
lo que permite que tengan una mejor vista durante las noches. Los ojos del búho son 2.2 veces más grandes que los demás ojos de las demás aves. Asimismo, al volar tienen una mayor nitidez y por ende se pueden proteger mejor y pueden ver mejor al cazar durante la noche. El camaleón. La vista del camaleón es algo inusual debido a que la gran parte de su globo ocular está cubierta por párpados. El que cada ojo pueda moverse en diferentes direcciones le permite un campo visual de 360 grados y le permite ver dos cosas diferentes a la vez, ya sea una presa o un posible ataque. El gecko. El gecko tiene mayores células bastones y por ende su vista es mejor de noche. Un dato interesante del gecko es que se ha estudiado por científicos debido a que pueden ver los colores en la noche. Asimismo, su vista es más sensible, alrededor de unas 350 veces más que del de los humanos. Dispone de un sistema multifocal y eso le permite ver objetos. Mi nombre es Karina Montserrat Cervantes Díaz, mi tema es telescopio y microscopio y mi tema a abordar es visión. Se le llama visión a la capacidad de interpretar el entorno gracias a los rayos de la luz que alcanzaron el ojo. La visión o sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales de los humanos y de muchos otros animales. El sentido de la vista o visión es posible gracias a un órgano receptor que es el ojo, que las impresiones luminosas y las transforma en señales eléctricas que transmite el cerebro por las vías ópticas, como podemos ver en la imagen. Lo que hace posible la visión es la fotosensibilidad, que tiene lugar en las células receptores especializadas que contienen sustancias químicas capaces de observar la luz para producir un cambio fotoquímico. Cuando la luz penetra el ojo, esta pasa a través de la córnea, la pupila y el cristalino para llegar a la retina, donde la energía electroquímica de la luz se convierte en impulsos nerviosos por medio del nervio óptico, enviados al cerebro para su procesamiento por la corteza visual. Ejemplos de defectos visuales: la miopía, defecto de refracción en el que los rayos convergen delante de la retina, visión borrosa de lejos. Hipermetropía, defecto de refracción en que los rayos convergen detrás de la retina, visión borrosa de cerca. El color no es una propiedad de la luz o de los objetos reflejantes, sino que es una sensación cerebral. Los humanos vemos los colores como resultado de la interacción de la luz con el ojo a través de la estructura ocular de los conos, que detectan la energía de los fotones, transmitiendo la sensación al cerebro. La percepción de los colores es subjetiva y depende de los atributos que el cerebro asigna a ciertas longitudes de onda. De esta manera una longitud de onda de 560 nm es definida como color rojo, pero en realidad tanto el rojo como cualquier otro color no existe, solo es real una radiación electromagnética con una longitud de onda determinada entre atributos de percepción y perfección visual. Pueden mencionarse como el brillo, el matiz o tono, saturación, tamaño, forma, localización, fluctuación, contraste y textura. Visión en animales. En los seres vivos la capacidad de la luz es un elemento universal que les sirve para percibir el medio que los rodea y detectar los contrastes que se producen entre el día y la noche. Por ejemplo, los mamíferos, similares al ojo y visión humana. No obstante, cada grupo de mamíferos tiene algunas adaptaciones específicas. Por ello, las especies carnívoras como los felinos tienen los ojos situados en posición frontal para obtener una mejor visión binocular, que les ayuda en el cálculo de distancia para atrapar a sus presas. Por ejemplo, a los perros. La mayor parte de las aves son tetracromáticas. Poseen conos sensibles al ultravioleta, al rojo, verde y al azul. Las palomas son pentacromáticas, mientras que los seres humanos somos tricromáticos.
pues poseemos tres tipos de conos. El ejemplo de los animales. Hola, ¿cómo están? Soy Erwin Francisco Domínguez Ramírez del sexto J, de la Escuela Preparatoria número 7 del Estado. Yo les explicaré el tema de la óptica física. ¿Qué es la óptica física? Se estarán preguntando. Bueno, la óptica física, o también llamada óptica ondulatoria, es la ciencia que se encarga de estudiar todos los fenómenos en los cuales la luz se comporta como un tipo de onda clásica y no como un rayo o como una partícula determinada. La óptica física además estudia la interferencia por medio de la cual dos o más ondas de luz pueden encontrarse de manera superpuesta. La difracción o el cambio de dirección es la propagación de onda luminosa y la polarización, un fenómeno por medio de la cual la onda puede vibrar en una única dirección de forma perpendicular al plano del campo eléctrico. Dentro de sus aplicaciones, se puede utilizar para el estudio de los cristales que se encuentran en estado líquido, para el diseño de sistemas ópticos y en el área de metrología óptica. En el caso de los sistemas ópticos, la óptica física ha tenido importancia en la fabricación de máquinas que permiten procesar, registrar y transmitir información de las fuentes de luz como la luz LED, lámpara de tungsteno y en el láser. Un ejemplo de cristales en estado líquido es el reloj digital, como el que se encuentra en la pantalla. Entre las principales características de esta ciencia, se puede mencionar que es una de las ramas de la física, que estudia la forma en la que se comportan las radiaciones y tiene como uno de sus objetivos el estudio a profundidad de la reflexión, la refracción, la forma de las imágenes que se pueden formar y la integración que se da entre la radiación y la materia. Desde su punto de vista, la luz es una onda de tipo electromagnética. En la óptica física se encuentran tres leyes: las leyes de Frenet y Arago, la ley de Malus y la ley de Brewster. En la primera ley se nos dice que dos ondas de luz que poseen polarización distinta, pero que son coherentes y ortogonales, no interfieren entre ellas para crear un patrón de interferencia. En la segunda ley se nos dice que la intensidad que tiene la luz que es transmitida por medio de un polarizador es directamente proporcional al cuadrado del coseno del ángulo que se encuentra formado en el eje. Y en la tercera ley se nos dice que el haz de luz que es reflejado por medio de una superficie siempre estará polarizado. Ahora, algunas de las fórmulas más utilizadas en la óptica física son las de condición de interferencia. Estas fórmulas se dividen en condición de interferencia destructiva y en interferencia constructiva al producirse un cambio de fase. Por último, algunos ejemplos de la óptica física son el arco iris, el cual es un fenómeno óptico natural, no al estilo del vestido azul dorado, sino que es un fenómeno físico que se produce gracias a la luz y las gotas de agua o cristales de helio, así también como las imágenes que se reflejan en las gotas de agua, piscina como la luz del aire hacia la agua, las estrellas cuando la luz del vacío entre un medio más denso, y cámaras de televisión que cuentan con procesadores ópticos físicos, y muchos más. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Gracias por su atención. Adiós. Mi nombre es María Elizabeth Escobedo y yo voy a explicar el tema de la superposición.
La interferencia se describe con el fenómeno de la superposición, que dice que más de dos ondas se terminan juntando, formándose en una sola. Para estudiar su desplazamiento, se suman las ondas individualmente y dependiendo si mantienen una vibración constante, la suma se pasa a una suma algebraica. También existe de que la onda no es la misma y tiene variantes. En este caso se termina anulando la misma onda. O sea, si son dos, al ser diferente, se terminan anulando. Dependiendo su amplitud, longitud y distancia, existen dos tipos. La primera, que es una constructiva, que cuando se juntan mantienen una mayor amplitud que cuando estaban separadas. Y la segunda, que cuando se juntan mantienen una menor amplitud que cuando estaban separadas. Mi nombre es Samuel Antonio Barragán Rangel y vengo a explicar el tema de anillos de Newton. Anillos de Newton. Se llama anillos de Newton a un patrón de interferencias provocado por la reflexión de la luz entre dos superficies, una esférica y otra plana, adyacente a la anterior. Se producen, por lo tanto, por el encuentro de dos o más trenes de onda que interfieren cuando concurren en un punto y combinan sus componentes. Supóngase que concurren solamente dos ondas luminosas, emitidas por fuentes distintas, que coinciden en un punto de una pantalla. Si al salir de la fuente ambos rayos están en fase, aunque recorran distintas distancias, pueden llegar a la pantalla, también en fase, con lo que la acción se fortalecerá. Si a uno de los focos aparece alguna variación, ese esfuerzo desaparecerá. En la práctica, los átomos de las fuentes luminosas experimentan continuos cambios. Ello hace que al incidir los rayos luminosos que emiten sobre una pantalla, aparezcan una interferencia, los cuales son visibles por una sucesión alternativa de bandas negras y claras. Isaac Newton observó que cuando la luz blanca atraviesa una lente convexa en contacto con un vidrio plano, la delgada lámina de aire de grosor mínimo en el punto de contacto y gradualmente creciente hacia la periferia produce efectos de interferencia. Una aplicación práctica interesante de los anillos de Newton se halla en la comprobación del tallado de lentes. Cuando se desea producir una pieza con una curvatura determinada, puede comprobarse el resultado comparando los anillos de Newton de dicha pieza original con la de otra calidad contrastada. Si se ha ejecutado bien la pieza investigada, esta dará lugar a anillos de Newton similares en la pieza del patrón. Ese fue mi tema, muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Fidel Toledo Gómez y a mí me toca exponer sobre el tema de la polarización de la luz. Bueno, como primer punto, pues yo creo que muchos nos hacemos la pregunta sobre qué es la polarización de la luz, o cómo influye la polarización de la luz en nuestros días, o cómo puedo saber cuándo un objeto está polarizado. Bueno, muchas veces pues yo también me hago la misma pregunta, ¿no? Este, ¿Cómo puede afectarme realmente la polarización? O cómo puedo diferenciar, perdón, sobre, no sé, la luz polarizada y, o sea, una fotografía con luz polarizada o una fotografía con luz no polarizada. Entonces, pues, bueno, ya, bueno, a continuación pues voy a explicar un poco del tema. Bueno, la polarización, en pocas palabras, es un proceso por el cual la luz, como todos lo conocemos, o sea, pasa por un proceso de nueva polarización o sí, de polarización, vaya. Bueno, en ese proceso pues cambian las características de la misma, ¿no? De la luz. Este, digamos por ejemplo, puede intercambiar tal vez información o bueno, no información tal cual, sino que las características mismas de la luz sí se ven afectadas. O sea, ya no sale tal vez con la misma intensidad o no sé, se producen nuevos colores, nuevos filtros. Entonces, o sea, la luz tal cual como la conocemos al momento de pasar a este estado de polarización, influye demasiado
bueno, tal vez los cambios no sean tal vez tan notorios para la vista humana, pero en otros aspectos sí realmente se ve afectado. Entonces, a continuación voy a explicar un poco sobre las subdivisiones de la polarización. Bueno, dentro de las polarizaciones, como tal cual la conocemos, existen subdivisiones o subramas. Bueno, yo la verdad escogí a lo mucho 4, porque son creo que las 4 más notables. Y pues, bueno, la primera pues sería la polarización electromagnética. En este proceso, la polarización electromagnética lo que realmente influye es el campo magnético. Digamos que si hay este mucho o poco campo electromagnético, realmente se va a ver afectado por por decirlo así, por el contenido, ¿no? Lo que contiene este tipo de polarización. O sea, en pocas palabras, modifica sus características, ¿no? Las características de tipo electromagnéticas. O sea, en ese caso se beneficia a sí mismo. O sea, digamos, si mientras más se vea más afectado ese tipo de polarización, más va ganando como un poco más influencias, ¿no? Bueno, a continuación también voy a hablarles sobre la polarización elíptica. Ese tipo de polarización, pues, bueno, ¿cómo explicarlo? Se ve afectado por un tipo de radiación electromagnética. Sí, radiación electromagnética. Ese tipo de polarización, pues, lo más notorio que se pueda saber es que dependiendo de qué tan fuerte sea su campo electromagnético, va girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y pues creo que voy a hablarles sobre la polarización electromagnética. Para mí, ese tipo de polarización es como que la que más destaca de las demás, ¿no? Porque, bueno, sí, de hecho distingue de las demás, o sea, es la que más sobresale. Y pues para explicar sobre ese tema, ese tipo de polarización pues tiende a distinguirse, pues como les decía, por el tipo de ondas. El tipo de ondas puede ser a veces transversales, como tipo zigzag, o de movimiento oscilatorio, algo parecido como al que les mencioné, perdón, polarización elíptica, que en muchos sentidos realmente afecta, porque pues dependiendo de qué tan fuerte sea su campo electromagnético, pues más fuerte va a ser ese movimiento. O sea, va a ser más notorio el movimiento de partículas, y principalmente se va a ver afectado por el tipo de movimiento, ya sea oscilatorio o transversal. Y pues asimismo voy a hablarles un poco sobre los efectos bueno, no los efectos, sino ejemplos, ¿no? De la polarización. Este, ese tipo de efectos o ejemplos, ¿no? Que comúnmente conocemos, pues pueden influir realmente en muchos aspectos. Así como tal cual es el tipo de, bueno, no efectos, no, sino, ¿cómo explicarlo? Mm, bueno, qué tanto difiere la polarización en nuestra vida cotidiana. En ese caso, pues, los ejemplos bueno, el ejemplo más notorio que voy a hablar, perdón, es el de los parabrisas de los carros. En este tipo de ejemplo, pues se nota más porque al ser un tipo de vidrio diferente, o sea, es un vidrio templado, y los vidrios que comúnmente conocemos no son de tipo templado. O sea, me refiero a que si la luz atraviesa el tipo de vidrio normal, lo que hace es pues volver, o sea, a su punto de inicio. O sea, no se ve afectado por ninguna partícula, o sea, pasa tal cual. Pero en cambio con el tipo de vidrio templado sí se ve realmente afectado, porque pues en ese tipo de movimiento que hace la luz, atraviesa por un tipo de sistema de filtros, por decirlo así. O sea, las partículas que lo conformaban en un principio pues van tomando este distintas características. Entonces, por decirlo así, se independizan de la luz y de la luz normal, y pues obtenemos nuevos efectos, ¿no? Del tipo de luz. Ya sé que si, por ejemplo, dependiendo de qué tan fuerte sea la intensidad de la luz, puede diferir por ejemplo, en los colores
los colores principalmente del entorno, ya sea que si quiero tal vez mejorar un poco de contraste o más el tipo de brillo o qué colores tal vez. Si quiero que resalte más por ejemplo, el violeta, el morado, pues voy a obtener como un efecto más notable en ese tipo de color. Entonces la luz ya no se va a ver como tal cual la conocíamos, sino que va a tomar un color pues morado, ¿no? Y bueno, creo que eso sería bueno, como que el principal ejemplo de este tipo de polarización. Y pues también así están como los lentes de contacto. Los anteojos también, digamos que si no quiero que la luz me llegue tan directo a los ojos y que me haga un poco más de daño, puedo mandar que los hagan polarizados. Y pues realmente sí se ve un cambio, ¿no? Porque la luz como tal cual la recibe mis ojos, pues mis retinas, perdón, ya no va a ser con la misma intensidad, sino que otros colores van a diferir en ese tipo de polarización. Y pues eso sería todo. Eso sería la explicación de mi tema. Y que tengan un buen día. Mi nombre es Marcia Denise Olivera López, soy del sexto J y voy a hablar acerca de la difracción de la luz. Se cree que la luz viaja en línea recta, pero no es tal cual. Para eso hay que definir entonces qué es la difracción. La difracción es un fenómeno que tiene lugar cuando las ondas que forman la luz atraviesan un orificio estrecho, ya que éstas se deforman y a partir de ese punto no avanzarán en forma de haz, sino que digamos que se van a abrir. Un claro ejemplo de ello son los faros de un coche en mitad de la noche, en donde el orificio actúa como un nuevo emisor. Esta imagen es una representación de cómo se ven las ondas. Entonces, la difracción hace que la luz ya no se concentre en un punto preciso, sino que se va a dispersar formando lo que se conoce como un disco de aire. Este no es más que la representación de esa deformación de la onda que veíamos en la figura anterior. Es decir, en esta es como si la viéramos fijamente, en donde se puede observar que hay ondas brillantes y ondas oscuras. La difracción no se limita a un tipo de onda, ya que se puede dar en ondas sonoras, ondas en la superficie de fluido, en las ondas electromagnéticas, inclusive en ondas de radio. Principalmente existen dos tipos de difracción, la denominada de campo cercano o de Fresnel, que se da cuando el obstáculo y la pantalla sobre la que se forma el patrón están relativamente cerca, mientras que el campo lejano o de Fraunhofer, como su nombre lo indica, es cuando la pantalla y el obstáculo se encuentran lo suficientemente alejados. Esta imagen es para darnos una idea más o menos de la diferencia que existe entre una y otra. Un ejemplo bastante claro que ocurre en la naturaleza se produce cuando la luz solar se difracta por las nubes durante la puesta del sol, dando como resultado lo que se conoce como resquicio de esperanza. Estos colores se producen cuando la luz se difracta desde las gotas de agua dentro de las nubes. Con la explicación dada ya podemos definir entonces qué es la refracción de la luz. Entonces se va a definir como la desviación de la luz respecto a su propagación rectilínea cuando choca con obstáculos. Este fenómeno alcanza una aplicación especial cuando los obstáculos consisten en estructuras regulares, finas o rejillas de difracción. ¿Pero esto qué quiere decir? Significa que la mayor difracción se produce cuando el tamaño del agujero o del obstáculo son parecidos a la longitud de onda de la onda incidente. Estas ocurren hasta en las producidas por los terremotos, como podemos observar en esta imagen. Ya para finalizar, dejo esta imagen de un experimento del disco, que de hecho ya lo hizo otro equipo. Y sería todo de mi parte. Esto fue difracción de la luz. Soy Antonio Barragán Rangel y vengo a explicar la primera parte de nuestro experimento, que es el microscopio. Una de las herramientas básicas del laboratorio de microbiología es el microscopio de luz. Este tipo de microscopio recibe este nombre ya que permite el paso de la luz alterada a través de un sistema de lentes, de manera que produce un campo brillante donde se puedan mirar pequeños objetos, para poder estudiar microorganismos, como por ejemplo las bacterias, los hongos, algas y parásitos.
entre muchos otros, que se pueden encontrar en hojas, polvo y hasta en nuestra propia persona. Algunas partes del microscopio son las siguientes: la base, la cual mantiene estable el apoyo del microscopio; el brazo, el cual sostiene la base y el resto del microscopio; el diafragma, el cual controla la cantidad de luz que llega a la muestra; la platina, que se sitúa en la muestra obtenida; los objetos, los cuales son el primer sistema de lentes del microscopio; y el ocular, que es el segundo sistema de lentes. Ahora hablaré sobre el funcionamiento del microscopio. Se basa en un sistema de lentes similar al de un telescopio. Consiste en un tubo con una o más lentes en serie que recogen y focalizan la luz aumentada del objetivo observado. Por detrás de la muestra hay una lámpara cuya luz atraviesa la muestra y forma una imagen en el objetivo que se amplifica y se proyecta hacia el ocular. El funcionamiento del objetivo podría asimilarse como un proyector de cine, el cual proyecta la imagen sobre una pantalla. Se observan distintas cosas bajo el microscopio, como una gota de agua sucia. En las imágenes que estoy mostrando a continuación, podemos observar un ácaro todavía con vida. Esta imagen fue aumentada 40 veces con el microscopio. La siguiente imagen es una hoja de árbol aumentada 40 veces, y podemos mirar los detalles de los relieves de la hoja, que son tan diminutos que a simple vista no se observarían. Esta imagen es una gota de agua contaminada, y se puede mirar las bacterias moviéndose sobre el agua sucia. Por último, una imagen de un piojo que todavía muestra movimiento, y se aprecia el movimiento de sus patas y antenas. Para concluir, dejo una imagen ejemplo donde se puede ver cuánto zoom puede hacerse a un objeto con un microscopio óptico.